En esta mañana tenemos un tema que continúa siendo de materia de controversia, de polémica. Yo me pregunto por qué los hijos de nuestro buen Señor estamos en estas controversias de si debemos o no debemos guardar el cuarto mandamiento. Honestamente, les confieso que he meditado mucho al respecto y no logro entender por qué algo que Dios estipuló, yo ahora lo pueda abrogar de manera unilateral y por supuesto pecaminosa. Hermanos, yo no pretendo, como ninguno de mis hermanos pastores lo ha pretendido, abarcar la plenitud de lo que se pudiera decir acerca del día de reposo en el Antiguo Testamento, o del día de reposo cristiano, o del día del Señor en el Nuevo. Lo que vamos a hacer hoy es, tanto como el tiempo nos lo permita, vamos a considerar varias cuestiones que espero que sean de utilidad, hermanos. Espero que el Señor pues nos bendiga en esta mañana. Vengamos pues a hablar del día del Señor. A lo largo de esta conferencia se ha mostrado la hermosura de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios y creo que hemos probado su pertinencia, su relevancia, o como dice la confesión de fe, su obligatoriedad en la vida del creyente, y no queriendo ser presumido, creo que lo hemos hecho más allá de la duda razonable. Es decir, usted se tendrá que esforzar mucho en desmentir lo que se ha expuesto, no porque se ha expuesto por una persona A o B, sino porque estoy convencido de que lo que he escuchado de mis hermanos pastores ha sido derivado absolutamente de la palabra. Así que la dificultad del asunto, hermanos, radica, valga la redundancia, en el problema que tienen muchos hermanos en reconciliar las palabras gracia y ley, gracia y ley. Algunos creen que estar bajo la gracia los libera de sus obligaciones como cristianos, y de nuevo hemos probado que no es así. Pero ellos argumentan esto principalmente por una razón. Es precisamente, hermanos, ellos dicen estamos bajo la gracia, ya la ley moral no es pertinente para nosotros, Dios, el Señor la ha cumplido por nosotros y nosotros ya no tenemos necesidad de cumplirla. Pero lo hemos probado que no es así, hermanos. Yo lo que digo es que es precisamente la gracia de Dios la que nos lleva a observar y a cumplir las obligaciones que como parte de su pueblo Dios nos ha encomendado. Eso lo hablamos ayer. La obra de gracia de Dios en nuestros corazones siempre es efectiva, no solamente para salvarnos, sino para santificarnos. También lo discutimos ayer. Ahora que usted, querido hermano, ha sido liberado de la esclavitud del pecado, de la condenación de la ley y de la ira de Dios, el creyente tiene en su corazón deseos opuestos a aquellos que caracterizaban su vida antes de su salvación. Es muy extraño que una persona verdaderamente convertida no tenga deseos diametralmente opuestos a los que tenía antes de la conversión. Antes de la conversión era primero yo, segundo yo, tercero yo. Por lo tanto, ahora el Señor nos ha convertido y ahora lo primero es nuestro Señor. La obediencia a nuestro bendito Señor. No puede usted reconciliar de manera fácil, sin esfuerzos, que una persona después de una supuesta conversión aún esté pensando en Él. Y cuando venimos a hablar del día del Señor, estamos hablando de que algunos profesantes de la fe cristiana se sienten vulnerados, sienten que sus derechos se les está vulnerando, que su tiempo se les está atacando, que el derecho que ellos tienen a tener su vida familiar se les está atacando. El cuarto mandamiento no dice eso. El cuarto mandamiento a usted no le roba un instante de su tiempo. El cuarto mandamiento no lo apabulla, no lo maldice, no le quita nada. El cuarto mandamiento está hecho a causa suya, para su bendición. Y nosotros debemos ser conscientes de estas cosas, hermanos. Pero aquí viene algo curioso.
¿Por qué si el maestro obedeció la ley guardando también el día de reposo, ahora muchos de los que profesan ser sus discípulos se han rebelado, no observando el santo día como lo estipula la palabra? Hermanos, voy a ser un poco radical y lejos de querer llamar la atención de una manera vana o mundana, yo les voy a decir esto. Esto puede que no refleje la postura de mis hermanos pastores, pero para mí, persona que niega el día del Señor es una persona antinomiana, punto. Y la sencilla razón es porque está restándole un mandamiento a la ley moral del Señor, y sabemos que la ley moral del Señor es una unidad. Por lo tanto, la ley moral del Señor es algo indivisible. Quitarle un mandamiento a la ley del Señor es no tener el más mínimo respeto por la ley del Señor. Un mandamiento, hermanos, que le quitemos y la ley deja de ser ley per se. Entonces estamos hablando de una postura totalmente contraria a la ley del Señor, esto del cuarto mandamiento. Yo no lo considero como, una postura secundaria. No, hermanos, para mí esto está tocando la misma santidad del Dios vivo. Y sin querer exagerar, hermanos, por eso yo le doy el nombre de antinomianismo. Y no en una forma básica, sino en una forma plena. Muchos criticarán estas palabras y los entiendo, pero todos debemos recordar, hermanos, que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, yo no tengo más que exponer aquí. La palabra del Señor es clara. Y créanme ustedes que he escuchado innumerables excusas exegéticas que buscan desvirtuar la correcta aplicación de este versículo. La verdad es que ninguna ha merecido considerarla en más detalle. Santiago a usted y a mí nos deja un mensaje claro. La bendita ley moral del Señor es una unidad, y como unidad dada por Dios es indivisible. De la misma manera como la santidad no se puede separar de la bondad de Dios o de su justicia, así tampoco la ley moral del Señor. Siendo esta el reflejo de su carácter, la ley no puede separarse, dividirse en partes relevantes y no relevantes. Hablo de la bendita ley moral del Señor. Usted no tiene, ni yo tampoco tengo la capacidad de decir, bueno, es que esto me parece relevante para el día de hoy, pero este era para los judíos. Usted no tiene la capacidad. Hermano querido, yo le quiero decir a usted en todo respeto, usted no tiene el derecho. Ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente atrevido y descarado para decir esto, el corazón de la bendita ley, el mandamiento más largo de todos, el que más el Señor repite una y otra vez. Usted ni yo tenemos el derecho para, así como de la noche a la mañana, derogarlo, abrogarlo, modificarlo, reinterpretarlo. No, el creyente no tiene ese derecho, hermano. Entonces toda la ley es relevante, incluyendo el mandamiento de guardar un día entre 7. Hermanos, si a la persona no le gusta, yo no puedo hacer nada. Orar, claro está, pero ese es el mandamiento, guardar un día entre 7, siguiendo el modelo establecido por el Señor. Así que en un mundo libertino que aborrece recibir leyes y órdenes, y mucho menos cuando éstas vienen de Dios, estoy seguro de que todo el pueblo de Dios se deleita, por el contrario, en obedecer esta bendita ley. Como decía un amigo, intenta de nuevo. No es así, hermanos. La realidad de la relación entre aquellos que dicen ser el pueblo de Dios y la ley moral no es muy alentadora, que digamos, lamentablemente. Muchos profesantes han declarado su antinomianismo de manera descarada, diciendo la ley de Dios no es vinculante para nosotros. Oiga, y yo leo esto en las redes sociales y a mí se me revuelcan las entrañas, no tanto porque lo digan, porque uno ya se acostumbra que el antinomianismo se descara o sea descarado. Es porque se sienten orgullosos de decir, no estoy bajo la ley. O sea, de verdad que en vez de producirme malestar, hay veces produces lástima, hermanos. Otros no la niegan abiertamente, pero se resisten a declarar que la ley moral es una norma de conducta santificadora establecido por Dios para sus vidas. Finalmente, no pocos niegan abiertamente y sin pudor el cuarto mandamiento. Bueno, haciendo del decálogo un análogo, y ustedes ya conocen el resto. Así que este es nuestro punto a tratar en esta mañana, hermanos queridos, el día
del Señor. El bendito día que Dios estableció cuando reposó de la obra de la creación y también que su Hijo ratificó cuando descansó de la obra de la redención. Digo, lo ratificó, y más adelante el pastor Cruz va a hacer una aclaración supremamente pertinente, pues es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no solamente quien le da ese aval a la continuidad de guardar un día entre 7, sino aquel que propicia el cambio del día. Pero nuestro querido pastor nos va a hablar de eso más adelante. Así que ese día santo es el motivo de nuestra consideración esta mañana, hermanos. Estamos hablando de esa bendita verdad, que ha sido olvidada, de una obligación que ha sido abandonada, de un mandamiento que muchos han intentado desarraigar de las tablas de la ley. Este es un tema supremamente cercano a mi corazón, la verdad lo confieso, y totalmente convencido que al corazón de muchos de ustedes, los aquí presentes, es un tema cuyas bases en la Escritura son evidentes, cuyos principios, hermanos, son fáciles de entender. No tenemos que hacer malabares exegéticos de ninguna suerte. Son principios claros y claves, son mandamientos explícitos, hermanos, y cuyo carácter vinculante es reiterado en la Escritura en repetidas ocasiones. Pero permítanme dejar en claro dos cosas antes de profundizar al respecto. Como en cada ponencia, hermanos queridos, es prudente indicar que en virtud del tiempo que tenemos, solamente se tratará la superficie del tema. El pastor Jorge ayer lo decía en la sesión de preguntas y respuestas. Nosotros les damos a ustedes unas bases, unos principios, unos fundamentos, y es deber de ustedes, queridos hermanos, que imiten a los bereanos. Es deber de ustedes que regresen a casa para ver si las cosas que le hemos expuesto vienen o no vienen de la bendita palabra del Señor. Ustedes no pueden tragar nada entero, ustedes deben corroborar en oración, pidiéndole al Señor sabiduría y discernimiento si estas cosas son invenciones de hombres o si en verdad el Señor nos está hablando en esta mañana. Eso en primera instancia. En segunda instancia, creo que he sido un poco atrevido en este aspecto. No quiero seguir el guión argumentativo de la mayoría de los textos reformados al respecto del día del Señor, y consciente que no puedo abarcar cada aspecto del día del Señor como quisiera, he decidido enfocarme en 3 puntos que serán los pilares de esta ponencia. El primero, quiero hacer un poquito de énfasis, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, quiero hacer un poco de énfasis en establecimiento del día de reposo, es decir, cómo, cuándo, dónde y quién da la orden de guardar un día entre 7. Quiero que nosotros estemos un poquito más al tanto de este punto. Segundo, vamos a pasear un poco, hermanos, por la Escritura y también por los anales de la historia, y vamos a considerar, vamos a observar la observancia, valga la redundancia, del día de reposo a lo largo de la historia, a partir de Génesis. Y en tercera instancia, hay por general 4 objeciones muy comunes al respecto del día de reposo por virtud o en relación al tiempo que tenemos. Solamente vamos a considerar 2 de ellas y posteriormente vamos a movernos hacia la conclusión de manera brevísima. Así que, hermanos, vamos a considerar nuestro primer punto, el establecimiento de reposo. A manera de aclaración, quiero decir algo respecto a los nombres día de reposo y día del Señor. No pocos son los debates que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia al respecto del nombre del día. Por ejemplo, algunos padres de la iglesia afirmaron que el día del Señor no era una continuación del día de reposos judíos, sino su día que el día del Señor reemplazó al día de reposo. Yo me inclino a la postura de que el día del Señor es simplemente la clarificación, la ampliación y la perpetuación del día de reposo, dejando en claro, básicamente, hermanos, que el día de reposo fue un día de la semana, el
que fue observado por los judíos de la antigua dispensación, haciendo esa salvedad, y que el día del Señor, en el contexto del nuevo pacto, bueno, es el primer día de la semana que nosotros los creyentes observamos. Debemos dejar eso en claro. Por lo tanto, hermanos queridos, cuando usted va a la confesión de fe, usted va a hablar, usted va a ver o va a observar lo siguiente: señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo. Un día de reposo. Unos hermanos lo llaman el Sabbat cristiano, otros hermanos lo llaman el día del Señor. Siempre y cuando, hermanos, nosotros definamos términos y estemos hablando de la misma situación, hermano lo llama el Sabbat cristiano, no se oponga, hermano, estamos hablando absolutamente de la misma cuestión, De hecho, un libro hermoso para quienes de ustedes pueden leer un poco de inglés, es precisamente el libro llamado El Sabbat Cristiano, escrito por Robert Martin. Es una hermosura, es una riqueza de exposición que hace el hermano que ya está en la presencia del Señor. Él le llama el Sabbat Cristiano. Entonces, hermanos, solamente para dejar esto en claro. Entonces, ¿cuándo fue establecido el día de reposo? Hermanos, para probar que el día de reposo se estableció en el Edén, por poner una ubicación geográfica, pues, para probar esto es necesario probar que lo que Dios hizo en el 7º día de la semana de la creación se constituye en un ejemplo de conducta vinculante para el hombre. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo el Señor en aquella primera semana? ¿Qué hizo el Señor en aquel día y con aquel día? Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. ¿Y qué hizo? Continúa diciendo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Versículo 3, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con ese día? Ya sabemos qué hizo en ese día. En ese día el Omnipotente cesó. Y ustedes bien saben, no voy a argumentar eso, no porque estuviese cansado, no porque necesitase un poco de reposo, no, cesó por una razón en específica, cesó porque tenía el hombre en su corazón, y ahora más adelante lo vamos a probar. No había necesidad de que el Señor reposara, no había necesidad de que Él constituyese un patrón, pero tenía al hombre en su corazón y decidió de manera soberana establecer ese patrón. Más adelante lo vamos a considerar. Entonces, ¿qué hizo nuestro bendito Señor en ese día? Reposó, cesó de hacer lo que estaba haciendo porque ya lo había terminado. ¿Qué hizo nuestro Señor con ese día? Ustedes lo pueden ver. Lo bendijo y lo santificó. Es decir, lo apartó para sí. Es el día del Señor. Es su día. Así que vamos a considerar lo que hizo nuestro bendito Dios en ese día. El hecho de que Dios haya reposado el 7º día de la creación, después de haber trabajado. Voy a usar esa palabra para que nosotros entendamos el concepto. Trabajar implica que el empleo, el uso de fuerzas, de tal manera que mi fuerza se emplea haciendo una cosa y salen de mí fuerzas, y las fuerzas en el ser humano nos agotan cuando nosotros empleamos fuerza en mover un objeto o en hacer algo. No podemos contemplar eso en el Señor, pero voy a utilizar la palabra trabajó para que nosotros podamos entender en nuestro contexto humano a lo que hago referencia. Entonces, el hecho de que Dios haya reposado el 7º día de la creación, después de haber obrado, trabajado 6 días en las cosas de la creación, ahora da paso a un nuevo concepto para el hombre. Lo que Dios hizo de descansar un día después de haber trabajado 6, da paso a un concepto en la vida de la humanidad que hasta ese punto no se tenía establecido. Y ese es el concepto de semana. Ahí se establece, en la creación se establece el concepto de semana por primera vez. Semana, 7 días, un ciclo de 7 días en los que 6 son de trabajo y 1 de reposo. Luego es de mucha importancia apreciar que Dios haya escogido obrar de la manera como lo hizo, es decir, de trabajar 6 días y de reposar 1, porque es evidente que el Señor tenía un propósito.
¿Cuál era ese propósito? Bueno, hermanos queridos, además de prefigurar ese reposo soteriológico y escatológico de quienes habrían de creer en la promesa de la simiente de la mujer, sin duda alguna, el propósito era el de establecer un modelo. Esto es muy importante. El propósito de Dios al hacer esto era establecer un modelo de conducta para el hombre basado en su propia conducta. Es decir, la vida del hombre como criatura moral, hecha a imagen y semejanza del Creador, debía basarse en el ejemplo de su Creador, que era trabajar 6 días y reposar un día. Pero ¿cómo podemos saber que el día de reposo es una ordenanza de la creación? Bueno, debemos apelar a la Escritura para que nos permita observar si las personas después de la creación lo observaron. Es necesario. Así que si logramos probar que el modelo de 6 días de trabajo por 1 de descanso fue observado después de la creación y antes de la ley. Esto es muy importante, mis hermanos. Esto es muy importante porque existe el argumento de aquellos que dicen, no, es que ese 4º mandamiento no es un mandamiento de índole moral, no es un mandamiento obligatorio, porque antes de que el Señor diese su ley en el Sinaí, nadie guardó el día del Señor, nadie guardó el día de reposo, perdónenme. Bueno, ¿será eso cierto? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Entonces, probando que antes del Sinaí el pueblo guardó el día de reposo, probamos entonces que hay una continuidad desde su establecimiento desde la semana de la creación hasta que el Señor dio su ley. Y vamos a continuar probando su perpetuidad. Pero primero tenemos que entonces mirar si podemos trazar una línea entre los 2 puntos de la semana de la creación hasta que el Señor da su ley en el Sinaí. Éxodo, hermanos queridos, 16:26, yo sé que ustedes conocen este pasaje. Dice el Señor, 6 días recogeréis maná, ¿qué dice? Mas el 7º día no recogeréis. Miren una cosa que les quiero decir, hermanos, y me excusan si les estoy repitiendo o explicando lo que es obvio quizás para muchos. Esto fue antes de que Dios promulgara su bendita ley en el Sinaí, Esto fue antes del Sinaí. Esto fue cuando todavía estaban deambulando por el desierto. Y Moisés les dice, 6 días podéis emplear para recoger maná. Y fíjense que Moisés no dice, pero el séptimo no, dice, es día de reposo. Y la única implicación exegética de que él haya escogido esto, es día de reposo, nos indica que fue exactamente el día en el que nuestro bendito el Señor reposó de sus obras. Así que este versículo cumple una función muy especial, mis hermanos, y es aquella de corroborar que los 6 días en los que el pueblo podía recoger maná corresponden exactamente a los 6 días en los que el Señor había trabajado en los asuntos de la creación. Este versículo nos está mostrando un paralelismo increíble, hermanos, y no podemos dejar que nos lo roben como argumento. Porque este versículo también hace el paralelismo en que este pueblo deambulando en el desierto también guardó el día de reposo, de nuevo como el Señor reposó el 7º día. Entonces es muy evidente, hermanos, que estamos hablando de la misma cuestión. El mandamiento había sido perpetuado desde su establecimiento en el Edén. Por tanto, podemos concluir que el pueblo de Dios cumplía el modelo divino de reposar un día entre 7 antes de la promulgación del Sinaí. Pero si consideramos versículos más adelante, Éxodo 16:29, fíjense lo que dice. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. ¿Tendría sentido que Moisés le hubiera recordado al pueblo algo que ellos no sabían, hermanos? Esta vez no. Nada en esta orden hubiera tenido de no haber sido por el hecho
de que ellos sí sabían que era el día de reposo, sí sabían quién había instituido el día de reposo, cuándo había sido instituido el día de reposo y cómo debían observar el día de reposo. Moisés no les estaba diciendo nada nuevo. Eso debe quedar en claro. Moisés les estaba diciendo, miren las palabras, mirad, prestad mucha atención que Jehová os dio el día de reposo. Se puede trazar una línea clara entre ese día de reposo establecido en la creación y ahora deambulando por el desierto. Mirad que Jehová, ¿quién? Jehová, ¿qué hizo Jehová? Os dio, ¿qué os dio? El día de reposo. ¿Cuándo dio el día de reposo? En la semana de la creación. Allí fue, hermanos. Pero preste atención a esta frase usada por Moisés. Mirad, mirad que Jehová os dio. Bueno, hermanos, ¿qué estaba diciendo Moisés? Miren ahora, mirad, imperativo en el presente, miren ahora una orden que Dios les dio en el pasado. Esa es la construcción de esta frase. Mirad ahora que Jehová os dio. ¿Cuándo os dio? Hermanos, la única respuesta que nosotros podemos argumentar a partir de la Escritura es en el día en el que Jehová descansó de las obras de la creación. Hermanos, si yo quisiera descender de este púlpito y decirles, les he probado que el día del Señor fue establecido, bien lo puedo hacer, porque la Escritura es clara. Pero miren cómo se reitera una y otra vez el punto. Es lo que vemos años más tarde, la promulgación de la ley moral de Dios en el Sinaí. Dios no le dice al pueblo, oiga, ahí tienen pues un nuevo mandamiento y guárdenlo así y asá. Fíjense las palabras de nuestro buen y gran Señor. El que nos dice en el cuarto mandamiento, acuérdate. Ahora, hagamos un paralelismo entre esto y lo que dijo Moisés. Miren que Jehová os dio. Nos llama la atención en el presente a algo que ya había sido establecido en el pasado. Ahora nuestro bendito Señor vuelve y apela a nosotros y nos dicen, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? De aquello que fue establecido en el pasado. Es lo mismo que está diciendo Moisés, pero ahora lo solemniza, hermanos, y lo perpetúa, por supuesto, por medio de la promulgación de la bendita ley. Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del modelo que yo establecí en la semana de la creación. Acuérdate de lo que yo hice el séptimo día. Acuérdate de lo que yo hice en ese bendito día. Acuérdate de santificar ese día. Acuérdate de separarlo para hacer aquello que es santo y agradable a mí. Y acuérdate, porque es el mandamiento que nosotros más olvidamos, mis hermanos. Y no creas que lo que estamos hablando en esta mañana acerca del día del Señor sobra para ti. Puede que estemos pendientes del día del Señor, pero este es el mandamiento que más olvidamos, y el Señor, por supuesto que no desperdiciaría una palabra usándola de una manera que no tuviera propósito. Acuérdate, nos dice el Señor, y es para que meditemos en eso que hizo el Señor, en ese establecimiento de ese patrón de conducta. Entonces, hermanos, si tenemos en cuenta que el cuarto mandamiento que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí era el mismo día de reposo que su pueblo ya observaba antes del Sinaí, ustedes saben eso, ya lo hemos probado, y si ustedes entonces traen a colación que ese día de reposo que su pueblo ya observaba antes del Sinaí es exactamente o corresponde exactamente a ese modelo establecido por Dios, solo resta concluir de que el establecimiento del día de reposo en la semana de la creación siempre fue un mandamiento de carácter moral y por ende un mandamiento de obligatorio cumplimiento. Ese es el razonamiento al que debemos llegar, hermanos. En otras palabras, cuando el pueblo guardaba el día de reposo antes de la promulgación de la ley en el Sinaí,
Esto no era parte de las ordenanzas de la ley ceremonial de Moisés. Era parte de esa bendita ley que habría de ser declarada, promulgada de manera pública, por tanto de obligatorio cumplimiento para el pueblo de Dios. Hermanos, entonces tanto como el tiempo nos lo ha permitido, hemos dejado en claro, hemos establecido o al menos puesto los cimientos de que el día del reposo fue establecido por medio de la bendita conducta, es decir, lo que Dios hizo en la semana de la creación se convierte en un ejemplo, en una norma que nosotros como criaturas hechas a su imagen y semejanza debemos imitar ese patrón. Entonces hemos establecido que el día de reposo no tiene su origen en el Sinaí, sino más bien en la semana de la creación. Ahora, este es el segundo punto, debemos proceder a observar el día de reposo desde su institución. Así que vamos a dividir la historia de la humanidad en más o menos 9 épocas. Cada una de esas épocas las iré mencionando a medida que avanzamos. Cada una de ellas, o en cada una de ellas, mi objetivo será la de proveer una ayuda visual para que usted aprecie una línea de continuidad en la observancia del día de reposo a lo largo de la historia. Ahora, ¿cómo lo haré? Primero, citando textos que prueban la observancia del día de reposo a lo largo de la historia de la redención. Segundo, usando el testimonio de algunos notables de cada época, que si bien no implican que el día de reposo tenía que ser observado, al menos nos sirven como indicador de que el día de reposo estaba siendo observado por el pueblo del Señor. Así que les pido paciencia en esta sección, mis queridos hermanos. Vamos con la época número 1. La época número 1 la he titulado A partir de los días de la creación. ¿Guardó Adán el día de reposo? ¿Usted qué cree? Bueno, vamos a considerar, hermanos. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nos dice Génesis 1:27. De hecho, Adán fue creado un viernes. Y Adán, como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, reposó. Él notó, él vio como su Dios, su creador, su amigo íntimo, su hacedor. Él notó, no podemos decir, él no se dio cuenta, no. Él notó que el Señor había reposado. Génesis 2:1 nos dice que el Señor en verdad reposó. Ahora, gozando Adán de una plena comunión con Dios y estando en ese estado de perfecta obediencia y plena pureza, y teniendo todas las capacidades de su alma intacta, sería totalmente imposible concebir dos cosas. Escúcheme esto. No estamos hablando de una persona como usted o como yo, ya contaminados por el pecado, con remanente del pecado, con prejuicios, con no creo que eso hubiera pasado, no sé si hubiera visto a Dios. Estamos hablando del hombre perfecto, por así decirlo. Si nosotros decimos que las capacidades del alma de Adán no habían sido contaminadas por el pecado, estaban intactas en su pleno esplendor, sería entonces imposible concebir dos cosas. Primero, sería imposible concebir la idea de que Adán se hubiera puesto a hacer cualquier cosa mientras su creador estaba reposando de las obras de la creación. Piensen eso. No cabe en la mente de un creyente pensar que mientras el Señor, el Omnipotente, reposaba con un propósito específico, Adán hubiese hecho otras cosas. Entonces, tenemos que descartar eso. Y lo segundo también que sería imposible pensar sería imposible concebir la idea de que Adán no hubiera comprendido que al reposar su creador le estaba mostrando y enseñando algo que él también debía hacer. Por tanto, estando atento al proceder de su creador, lo más natural para Adán era hacer lo que su creador hizo, reposar como su creador reposó. Además, queridos hermanos, Adán, recuerden que todavía no había recibido la orden de labrar el huerto. Cuando usted junta todos esos elementos de juicio, usted puede inferir como tal que Adán no hizo trabajo alguno el primer sabbat de la creación. Por lo tanto, es posible inferir que
Adán guardó el primer sabbat de la creación, imitando la conducta de su creador. Recuerden, estamos hablando de un Adán perfecto, con todas las capacidades de su alma en pleno vigor. El pecado no había entrado, el Señor no le había dado la orden a Adán a que trabajara, él estaba pendiente de su hacedor. Entonces, hermanos, eso es lo primero. Aunque este no es un argumento muy típico en la defensa del día de reposo, nosotros debemos, hermanos, apelar a la Escritura, y al menos si alguien dice es que Adán lo violó, nosotros tengamos argumentos para decirle, no, Adán no lo violó. Adán reposó porque todavía en primera instancia no había recibido la orden de trabajar, y en segunda instancia, en uso de las facultades del alma, él bien pudo haber observado lo que hizo su hacedor e imitarlo. Ahora hablemos de Caín y Abel, hablemos de sus hijos. Este es un hermoso argumento. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hermanos, usted se sorprendería si yo le argumentara que Caín y Abel guardaron el día de reposo. ¿Ustedes habían escuchado eso antes? Vamos a considerar esto, hermanos. Y aconteció, dice, aconteció andando el tiempo. Lamentablemente, hermanos, esa no es la traducción más apropiada del texto hebreo. Para comenzar, lo que fue traducido como andar no es andar ni correr, sino que en realidad es al final de, después de, al terminar. Así debió haber sido traducido. Lo otro es que cuando usted considera la frase andando el tiempo, también vemos que tiempo no debió haber sido traducida. La palabra en el original hebreo, que es yom, no debió haber sido traducida como tiempo. Debió haber sido traducida como yom, como día literal de 24 horas, como iteraciones entre el día y la noche. Así debió haber sido traducida. Entonces, por tanto, en vez de andando el tiempo, la traducción más apropiada sería al final de los días. Al final de los días. ¿Cuáles días? Bueno, volvemos a apelar al hebreo, a yom, de los días literales de 24 horas. Ahora, si la traducción apropiada es al final de los días, ¿a qué estaría haciendo referencia Moisés? Bueno, dado el hecho de que Moisés usó la palabra yom, que significa días literales de 24 horas, y no otras palabras que él ya había utilizado antes. Fíjense, él ya había utilizado palabras como estaciones, moed en el hebreo, o años, shané, pero en este versículo él usa la palabra yom, días literales de 24 horas. Por lo tanto, lo más natural de concluir es que Moisés tenía en mente el final de ese ciclo de días. ¿De cuál ciclo de días? Del ciclo de días, del patrón establecido de 6 días de trabajo por 1 de descanso, 1 de reposo. Es decir, Moisés estaba hablando muy probablemente del último día de ese ciclo semanal, que era el Sabbat. Así que el versículo se puede leer de la siguiente manera. Y aconteció que al final de la semana, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Bueno, y aquí hay otro indicador que no podemos obviar. ¿Quién trajo la ofrenda? ¿Solo Caín? La Escritura nos dice que fueron ambos hermanos, por lo que es muy improbable pensar que fue una mera coincidencia de que ambos hubiesen traído la ofrenda en aquel día. Así que, hermanos queridos, podemos en verdad concluir o inferir de la Escritura no solamente que Adán probablemente guardó el día de reposo, sino también que sus hijos vinieron al final del ciclo que ya había sido establecido, vinieron al final el día sábado, el día sabbat, y trajeron la ofrenda al Señor. Entonces es muy, muy probable que nosotros podamos hacer uso de estos argumentos para probar el punto. Ahora, hermanos, hemos visto con Adán, hemos visto con sus hijos, pero hermanos, acabamos de ver
Acabamos de ver, Moisés dice, Éxodo 16, yo se los leo, mañana es el santo día de reposo, 6 días lo recogeráis, mas el séptimo día es día de reposo. Ya lo vimos, no solamente Adán, no solamente su descendencia, sino también Moisés. Ya podemos trazar una línea recta, incluso con mayor firmeza, porque ahora ya no tenemos 2 puntos, sino que tenemos 3 puntos en los que el común denominador es el mismo patrón de 6 días de trabajo por 1 de reposo. Pero pasemos a la segunda parte de la historia. Esta es la época número 2. Desde Moisés hasta Pentecostés. Y de nuevo, hermanos, sobra decir, se nota el mismo patrón. 6 días de trabajo por 1 de reposo. Los días de Isaías, años 700 antes de Cristo. Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, no el día del hombre, mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Hermanos, entre la infinidad de cosas que podríamos decir de este hermoso pasaje, solo me limitaré a señalar aquello que el hombre no debía hacer en el día de reposo. Ese día santo no era para que el hombre, escúchenme, hiciera su voluntad. Ese día era para que el hombre se sujetara al mandamiento de Dios e hiciera la voluntad de Dios. Hermanos, ese día no es para que nosotros expresemos nuestra voluntad. Ese día es para que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios y dejando de hacer aún cosas que son lícitas hacer en el resto de ese patrón de conducta, nosotros nos deleitemos en el Señor, hermanos. Quisiera hablar mucho más, pero el tiempo no me lo permite, hermanos. En los días de Jeremías, hermanos, Jeremías 17:9, santificad el día de reposo. Hermanos, es mucho lo que se puede decir. Jerusalén fue arrasada, sus muros consumidos a fuego. Y esto vino porque Nehemías nos provee la evidencia, como dice, no hicieron así vuestros padres, es decir, no quebrantaron el día de reposo vuestros padres y el Señor trajo todo este mal sobre vosotros y miren que no habían aprendido y vosotros añadís ira sobre Israel, ahora profanando el día de reposo. Hermanos, la destrucción de Jerusalén fue, entre otras cosas, además de su idolatría y perpetua desobediencia, fue la profanación del día de reposo. Miren, el día de reposo tiene algo especial. Dios santificó personas, objetos, instrumentos, naciones, pero no días. Y esta vez decide hacerlo. Y eso tiene que llegar a nuestro corazón porque es un día que es más importante que todos los demás. No importa lo que haya dicho Calvino de que todos los días son iguales, todos los días son los días del Señor. Pero no podemos caer en la falacia de que como todos los días son los días del Señor, entonces ahora yo no guardo el día del Señor. No, es una ordenanza, hermano, de la creación. Fue reiterado cuando el Señor dio la ley en el Sinaí y trae grandes bendiciones como también trae castigo, hermanos. Lo que pasa es que hemos desarrollado callo en los corazones y como Dios ahora no manda que la tierra se abra o que seamos consumidos, entonces venga, violemos el día del Señor, que aquí no pasa nada, nadie nos ve. No, hermanos, el pueblo del Señor no obra de esa manera, ni siquiera piensa de esa manera. Hemos visto entonces los días de Isaías, los días de Jeremías, en los días de el Señor Jesucristo, la manera como Él avala ese día de reposo sin lugar a cuestionamiento alguno. El Señor, dice Él, por tanto el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo, y queriendo decir con estas palabras, yo mismo, el Señor del día de reposo, yo mismo fui quien lo establecí en la creación. Ahora, si Él mismo lo había establecido, ¿tenía la autoridad para abrogarlo? Esto es algo que usted debe pensar. Claro, el Señor del día de reposo, ¿lo podía o no lo podía abrogar? ¿Qué creen ustedes? No lo podía abrogar, hermanos. No lo podía abrogar. Porque Dios no se puede contradecir a sí mismo.
Es imposible que Dios viole uno de sus propios mandamientos. Así que no lo podía abrogar. De hecho, hizo dos cosas. Lo perpetuó y lo restableció, como nos va a decir el pastor Juan Pablo aquí. Y además hizo una tercera. Lo magnificó porque estaba siendo observado, como dijo nuestro pastor, estaba siendo observado solamente por la letra, de manera externa, de manera formal, de manera legal, y se estaban olvidando del espíritu de la ley, que era el amor para con Dios y para con el prójimo. Entonces el Señor afirmó, confirmó, perpetuó y restableció. ¿Qué de Pablo? Esta es nuestra época número 3. ¿Qué de Pablo? Pablo guardó el día de reposo. Esto lo vemos en Hechos 18:1. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila. Así que, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajó, porque por ocupación eran hacedores de tiendas de campaña y discutía en la sinagoga algunos días de reposo, ¿cierto? Todos los días de reposo. Todos los días de reposo. ¿Qué hacía? Salir de paseo al restaurante, volver por aquí por las afueras de Corinto, darse un paseo. No estaba en la sinagoga persuadiendo a judíos y a griegos. Estaba ocupándose en los asuntos del Señor. Todos los días de reposo. Época número 4, desde el siglo I hasta el siglo V. Y ustedes ya pueden entender, estoy aquí tratando pues de exprimir lo más que pueda. Como dice Joseph Piper, no John Piper, esto no es una broma, pero me toca aclararlo. Sí, no, este es Joseph José Piper, o Pipa en el español. Es muy difícil universalizar la enseñanza de los padres de la iglesia alrededor de un tema en particular. Eso dice Joseph Piper. Pero a pesar de esto, hermanos, la postura doctrinal al respecto de la dedicación de un día para la adoración a Dios fue unánime, a pesar de que algunos intenten decir lo contrario. Solamente voy a señalar uno de ellos. Orígenes, en el año 250, dijo: dejando atrás la observancia judaica del día de reposo, veamos cómo el día de reposo debe ser observado por el creyente. En el día de reposo, el creyente se debe abstener de todo tipo de placer relacionado con el mundo. Si usted cesa de ocuparse en sus asuntos seculares y se entrega a los ejercicios espirituales, sirviendo en la iglesia y siempre atentos a la sagrada lectura de la palabra y a la instrucción, también pensando en las cosas celestiales, mirando hacia el futuro y no mirando las cosas de este mundo, dice, entonces habrá observado el sabbat cristiano. Hermanos, les estoy solamente citando uno de las miles de cosas que dijeron los padres de la historia a favor del día de reposo cristiano o día del Señor. Eso fue del siglo I al V. La época número 5 es desde el siglo V hasta la Reforma. Esta época nosotros la conocemos como ese oscurantismo. Esta es una época oscura, ya lo he dicho, y la observancia del día del Señor no saldría ilesa. Un conocido historiador dice del día del Señor: el domingo, conjuntamente con otras fiestas de la iglesia, era un día en el que los malabaristas, bailarines, comediantes y otros artistas se reunían en las plazas, pues estas quedaban al frente de la iglesia. Pero el domingo era evidente que la solemnidad fúnebre de las misas contrastaba con las celebraciones sensuales del resto del día. El domingo se convirtió así en un día de profundo dualismo entre lo sagrado, que era abrumadoramente solemne y sombrío, y las festividades que rayaban con lo salvaje. James Denison arguye: los locales estaban tan enamorados de los deportes el día domingo que la iglesia pronto se rindió ante este espíritu secular y convirtió su patio trasero en lugar para las ferias locales.
Hermanos, no quiero decir con esto de que nadie guardó el día del Señor por 1000 años. No quiero decir eso. Lo que quiero decir, hermanos, es que el día del Señor en su gran parte no fue observado de acuerdo con sus propósitos, o en palabras claras, el cuarto mandamiento de la ley moral del Señor fue pisoteado de manera sistemática e impenitente. Ahora llegamos a la época número 6, la época de la Reforma. Hemos estado trazando estos puntos, hermanos, para que ustedes vean la perpetuidad, la observancia del día de reposo a lo largo de los años. Se cita muy a menudo a Juan Calvino como un opositor del día del Señor, pero el que sabe que esto no fue cierto. Basta que miremos sus escritos acerca de la ley de Dios en sus sermones a Deuteronomio, en especial Deuteronomio capítulo 5, son varios sermones, y Juan Calvino dice del día de reposo, dice, si convertimos el día en un día para pasarla bien, para hacer deporte y para nuestro propio placer, ¿cómo será honrado Dios así? ¿Acaso esto no sería una burla, incluso una profanación de su nombre? Y continúa diciendo, este día no es para mantener un ceremonialismo rígido, como si viviéramos bajo la esclavitud de la ley. Este día sirve para reunirnos, para ser instruidos, para aplicarnos mejor al servicio de Dios y para dedicarle ese día completamente a Él, para que así podamos apartarnos del mundo. Época número 7, los puritanos. De los puritanos sí que podríamos hablar, queridos hermanos, sí que podríamos hablar. Pero de nuevo, por cuestiones de tiempo, solamente voy a citar a uno de los puritanos. John Bunyan dice, tenga especial cuidado de santificar el día del Señor. Haga del día del Señor, este término es hermoso. Escuchen esto. Haga del día del Señor el mercado para su alma. Qué hermoso. Ojalá tuviésemos tiempo, hermanos. Haga del día del Señor el mercado para su alma. Dedíquese todo el día a la oración, a la meditación de la palabra, deje de lado los asuntos seculares para la otra parte de la semana, que el sermón que ha escuchado de su pastor se convierta en oración para usted toda la semana. Y termina diciendo, ¿te concederá Dios 6 días y no rendirás uno? En la iglesia, cuídate de servir a Dios en el día del Señor. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Cómo puede haber personas que no lo obedezcan? Época número 8, el avivamiento inglés, siglos 18-19. Podríamos decir que en lo que respecta al cuarto mandamiento, los grandes representantes del avivamiento inglés en el siglo XVIII, como lo fueron Whitefield y Wesley, y del siglo XIX, como Spurgeon y J.C. Ryle, entre otros, siguieron los mismos pasos de los puritanos, hermanos. Y para tratar de ser imparcial y no citar a Spurgeon, voy a citar a Ryle. ¿Qué dice Ryle acerca del día del Señor? Dice, mi firme convicción es que la observancia de un día de reposo es parte de la ley eterna de Dios. No es una simple ordenanza temporal, no es una institución del sacerdocio inventada por el hombre, no es una imposición no autorizada de la iglesia, es una de las reglas eternas que Dios ha revelado para la guía de toda la humanidad. Hermanos, ¿qué paseo nos hemos dado por la historia? El día de reposo fue instituido en el paraíso, observado en el Edén por Adán, observado fuera del Edén por sus hijos, observado en el desierto por su pueblo, ratificado como ley en el Sinaí, escrito en tablas de piedra por los dedos del propio legislador, defendido por los profetas, guardado por los apóstoles, confirmado por el Hijo de Dios. Y venimos ahora, hermanos, y no queremos guardar el día del Señor. ¿Qué es este tipo de cristianismo? Es el tipo de cristianismo neocalvinista en el que nos encontramos. Ese es el tipo de cristianismo en el que vivimos, hermanos. Todos los santos de la Escritura se han deleitado en el día del Señor. Se ha servido a la iglesia en el día del Señor. Y venimos hoy, en el siglo XXI, a la iglesia del Señor, y ahora la iglesia del Señor ha dinamitado el propio día del Señor. ¡Qué locura! Hermanos, guardémonos. Pidámosle al Señor que nos continúe guardando. Pero llegamos a la época número 9, que es la época en la que vivimos. Y hermanos, no es poco lo que podemos hablar acerca de las posturas de muchas iglesias al respecto del carácter pertinente de la ley moral
y en particular de la observancia del día del Señor. Sin embargo, me fijaré por cuestiones de tiempo en un caso típico en nuestros días. Ese caso es el de las nuevas misiones o de las iglesias que no eran reformadas, pero que ahora han comenzado a caminar el camino de la reforma. A medida que estas iglesias comienzan su incipiente proceso de reforma, llega el momento de tomar una postura al respecto de doctrinas como la ley y el día del Señor en particular. Puesto que la mayoría de estas iglesias proceden de contextos que ignoran el significado de la ley moral y en especial del carácter vinculante y santo del cuarto mandamiento, estos hermanos por lo general buscan referentes doctrinales, es decir, buscan un pastor o una iglesia o un seminario al que puedan referenciar como de sana doctrina, de amplia cobertura, de suficiente apoyo, y buscan este tipo de personas o de instituciones para eclesiales, etcétera, para pedir ayuda de ellos. Ahora usted podrá decir, ¿hay algo de malo en pedir ayuda? Por supuesto que no. El problema de las iglesias que piden ayuda no radica en la ayuda que piden, sino ¿a quién le piden la ayuda, hermanos? Es decir, en su afán de reformarse, estas iglesias y estos grupos apelan a maestros, ministerios e instituciones que, llamándose reformadas, ya han abandonado sustancialmente la ortodoxia confesional en lo que respecta a la observancia del cuarto mandamiento. Pero ¿por qué una iglesia que en principio, yo no creo que ningún grupo cristiano o ninguna iglesia cristiana quiera hacer lo malo? Yo creo que hay una buena intención. Piden ayuda porque quieren ser guiados un poco. Entonces la pregunta es, ¿por qué una iglesia o un grupo cristiano que en principio quiere hacer las cosas bien permite ser influenciada por una corriente teológica que es dañina, mala? ¿Por qué? Bueno, hermanos, entre muchas cosas que podríamos decir, lo primero que yo quiero traer a colación es la fama ministerial. Pareciera ser que la capacidad de oratoria, el tamaño de sus ministerios, la influencia en las redes sociales, es lo que le provee a la iglesia o al grupo cristiano que está buscando ayuda, la seguridad a la hora de pedir esa ayuda. Les cuento una historia breve. Tuve una persona que se reunía con nosotros, que cuando cantábamos aquel hermoso himno, hoy es día de reposo, el hombre mostraba su indiferencia, colocaba el himno en su mano derecha y no lo cantaba. Y erguía su frente y levantaba su frente como quien dice, no voy a cantar el día del Señor, no voy a cantar este himno, me opongo a lo que están haciendo. Pasados los días, me reuní con el hombre y le dije cuál era esa mala actitud que yo le veía al respecto del día del Señor. Y miren la respuesta de este hombre. Pastor, ¿usted no ha visto? No puedo decir el nombre, o sí lo puedo, pero no lo voy a hacer. ¿Usted no ha visto las predicaciones de tal y tal? No, hermano. ¿Cómo así? ¿Usted no ha visto las predicaciones de aquel otro? No, hermano. Pastor, véaselas y va a entender. No, hermano. Vamos a la escritura y tú me dices, por favor, si estoy equivocado, redargúyeme tú. No, pastor, es que estos hermanos lo dijeron. Hermanos, eso es lo que pasa. Como los famosos pastores ahora, o muchos de ellos, están negando la relevancia del cuarto mandamiento en la vida de la iglesia, entonces ahora ellos se han convertido en los referentes para muchos. Y claro, el ser humano, ese remanente de pecado lleva al ser humano a que tome el camino de la menor resistencia. Pues venga, vamos a reformarnos en una parte, pero el día del Señor vamos a continuar haciendo lo que hacíamos. Eso es mejor que reunirnos, servir al Señor, evangelizar, orar, estar unidos todos en dulce compañía. Eso es mejor que aquello otro. Hermanos, y este par de personas a las que este hermano tiene como referente hacen parte de un grupo de creyentes que están asociados en ese ministerio paraeclesial. Y este grupo de influenciadores teológicos se han convertido en la actualidad en el referente doctrinal de la inmensa mayoría de misiones que florecen en la reforma, tanto como de aquellas iglesias que se quieren reformar. Hermanos, han estropeado el día del Señor por completo, y lo que no saben estos hermanos es que estos grupos paraeclesiales están formados por personas que, sin importar cuán famosos sean,
tienen ya un largo prontuario de errores de forma y de fondo, en especial en lo que respecta a la observancia del día del Señor, hermanos. Así que siendo más puntuales, cuando venimos al asunto del día del Señor en nuestros días, las posturas más adoptadas no son las de la Escritura, no son las de aquellos varones probados y aprobados, no son las de aquellos Whitefield, Spurgeon, Ryle o puritanos, quienes tuvieron una luz más intensa al respecto del día del Señor que los mismos reformadores. No, ahora las posturas más adoptadas en lo que respecta al día del Señor son los maestros neocalvinistas. Hermanos, es que nos dicen, ay pastor, usted está obsesionado con ellos. No, hermano, no. Yo puedo dormir bien. Y no importa cuánto pelechen a diario, lo que a mí me preocupa son las almas. Lo que me preocupa es la iglesia del Señor. Y lo que me preocupa, si es que yo puedo evitarlo de alguna manera, es que los grupos que están floreciendo en la reforma, o los grupos de cristianos, o las iglesias que se quieran reformar, apelen a personas que aborrecen el día del Señor, así ellos con su boca digan que no lo hacen, hermanos. Debemos guardarnos, debemos ser sabios. Así que el llamado a las iglesias que buscan ayuda es a tener sumo cuidado. Tengan cuidado, mis hermanos, porque hemos llegado al punto de que está tan grande el grado de confusión causada por las enseñanzas del neocalvinismo al respecto del día del Señor, que ahora parece, no pues, como decimos, los benefactores ahora. Ahora parece, hermanos, que ellos mismos se sienten con el deber moral de querernos dar la cura para ese mal. Ellos han creado el mal y ahora ellos nos dan la cura para el mal. ¿Cuál es el mal? El día del Señor. El día del Señor. Ya el día del Señor no se guarda como se debe guardar. ¿Cuál es la cura para ese mal? Es mejor no hablar de una manera dogmática acerca del día del Señor. No. Eso es secundario, Es secundario. No te compliques mucho. Eso es secundario. No solamente estos maestros neocalvinistas están estropeando el día del Señor por completo, están haciendo desviar de ese camino de la santidad al pueblo del Señor, sino que ahora tienen la desfachatez de venir a presentarse de manera pública y decir, no, el día del Señor no es nada, es algo secundario. Esos son los tiempos malos en los que vivimos, hermanos. Así que, hermanos, hacemos a nuestro tercer y último punto. Dos de las objeciones más comunes en la observancia del día del Señor. Dos de las objeciones más comunes en la observancia del día del Señor. Puede que haya al menos 4 objeciones dignas de ser consideradas al respecto del día del Señor o en contra de, pero por cuestiones de tiempo, solo consideraremos 2. Y la primera objeción se da en el contexto de un grupo de personas que presionaban a algunos en la iglesia de Colosa para que observaran ciertos rituales. En ese espíritu que Pablo les escribe a los colosenses diciendo, Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, ¿quiénes son esas personas que estaban presionando a los colosenses a que observaran esa ley ceremonial? Unos dicen que eran los judaizantes, y está bien. Otros dicen que eran los esenios, y también está bien. Porque los esenios eran una secta judía que también tenían cierta atracción u obsesión por el ceremonialismo de los judíos. Así que la verdad, quién era no interesa mucho. Porque el daño que estaban causando era el mismo. A saber, la libertad cristiana estaba siendo amenazada a manos del ceremonialismo de los judíos. Dicho ceremonialismo, entre otras cosas, incluía la observancia de días de fiesta. Eso lo podemos decir. Cuando usted vea en el Nuevo Testamento la palabra sabbath, pero en plural, es decir, sabbats, lo más probable de todo
incluso me atrevo a decir, en todos los casos, cuando usted encuentra el Sabbath en plural, es decir, Sabbat, está haciendo referencia no al día de reposo, no al Sabbath en singular, sino a los días de fiesta inherentes a la ley ceremonial de los judíos. Nunca se le olvide esa regla, El Sabbath en singular era exclusivo del día de reposo establecido por medio de la ordenanza en la creación. Así que Pablo usa aquí ese Sabbat en plural, haciendo alusión a esos días de fiesta. Un ejemplo de esos días de fiesta era la fiesta de las trompetas. En estas fiestas el pueblo tenía que reposar, pero no reposar como lo tenía que hacer el séptimo día, sino que simplemente ese día el pueblo tenía que cesar sus actividades porque era un día de fiesta. Y miren, hermanos, que la fiesta de las trompetas dice que tenían que tener ese día de fiesta el primer día del segundo mes. Cayera lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, el que sea. Ese era un sabbat. ¿Por qué? Porque era un día de fiesta. Sí entendieron el punto, ¿cierto? Así que en este contexto, el sabbat o los sabbats eran días de fiesta sin importar qué día cayeran. Pero el sabbat en singular era el séptimo día de la semana, hermanos. Por tanto, no, Pablo no está hablando aquí del día del Señor consagrado en el cuarto mandamiento, sino de los sabbats que eran los días de fiesta. Ahora, el segundo argumento. El segundo argumento es lo que muchos llaman la escatología sobrerealizada. Escatología sobrerealizada. Es decir, esta postura trata al creyente como si ya hubiese entrado en el reposo perfecto. Por eso se llama sobrerealizada o una escatología exagerada. Y esta línea de pensamiento dice que ahora nosotros ya no tenemos necesidad de guardar el día del Señor porque ya estamos en el reposo pleno. Yo no sé si ellos están en el reposo pleno. Yo creo que nosotros no lo estamos, hermanos. ¿Cierto? Y el pasaje que usan es el mismo que nosotros usamos sin violarlo para probar el punto. Es Hebreos 4, 9, 10 y 11. Ustedes lo conocen bien. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando usted lee el versículo 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere el Señor al inspirar al Espíritu Santo, al inspirar al autor inspirado, valga la redundancia? ¿A qué cree usted que hace referencia la Escritura aquí? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Ah, claro, tú levantas los ojos de la fe, miras al cielo, Señor, y en cierta manera es válido, pero en cierta manera no. Y lo que pasa es que cuando somos escrupulosos en una exégesis juiciosa del texto, vemos que la palabra usada en el versículo 9, cuando habla de reposo, no es sabbats, sino sabatismos. Y es la única vez en la Escritura que la palabra sabatismos es usada aquí. La única vez que la palabra sabatismos es usada. ¿Qué significa sabatismos? Significa la observancia del día de reposo. Entonces, hermanos, siendo estrictos en la exégesis, lo que el autor inspirado nos está diciendo es, por tanto, queda una observancia del día de reposo para el pueblo de Dios. Y en pocas palabras, lo que nos dice el autor inspirado es que aún el pueblo de Dios debía observar el día de reposo cristiano, hermanos. Y nosotros lo debemos continuar observando. ¿Por qué? Porque nos debemos apartar de esa escatología sobrerealizada que ya nos quiso hacer entrar a la fuerza en el reposo eterno. Pero el texto nos dice que aún tenemos que entrar. Por tanto, como la esencia de la promesa no la hemos tenido ya, nosotros debemos continuar obedeciendo esa sombra que nos recuerda la esencia de la promesa. Es decir, como la promesa de reposo no se ha consumado en su plenitud, aún el día del Señor es necesario para que nosotros continuemos mirando hacia allá. Aún el día de reposo continúa prefigurando la esencia de la promesa, hermanos.
Entonces es evidente que este pasaje no es la excusa para no observar el día del Señor. En pocas palabras, como aún no hemos entrado a ese día de reposo celestial, aún es necesario observar ese día de reposo cristiano terrenal que lo prefigura. Hermanos, termino. Me muevo ya hacia la conclusión. Cuando leemos Isaías 58, Dios nos dice, si llamases a mi día santo, delicia. ¿Qué le ha pasado al pueblo del Señor? Que no muchos han aborrecido el día santo, que muchos ya no se deleitan en el día santo. Qué mal, hermanos, qué mal les ha hecho el Señor, qué tiempo les roba, qué bendición no les da. Las palabras del Señor, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, nos muestran el amor de Dios al establecerlo para nosotros. Cuando con el hombre en mente el día de reposo fue instituido por el Señor lo hacía pensando en cuánto el hombre lo necesitaría durante su caminar por este mundo. Pronto, hermanos queridos, pronto su cuerpo se llenaría de cansancio por el peso de las jornadas laborales. Pronto su alma se llenaría de carga y se agobiaría por haber caído en el pecado. Pero vaya misericordia de parte del Dios vivo, que escogió descansar un día sin que Él tuviera necesidad de hacerlo, para que tú y yo tuviésemos las bendiciones que Él se propuso darnos por medio de ese día. Por tanto, hermanos, es imposible mirar el día del Señor como un día de opresión, en el que se acatan órdenes, se siguen listas y se cumplen con regulaciones. Al día del Señor, tú y yo lo debemos mirar por lo que es. Es un día de bendición, es un día de gozo, es un día de paz, es un día de alegría y sobre todo es un día donde imitamos al Señor, servimos a su iglesia, descansamos nuestros cuerpos, pero sobre todo nuestras almas reposan meditando en su palabra y en la promesa de descanso eternos. Es un día, hermanos, para recordar lo que Dios hizo en el pasado, la creación, la redención, y es un día para que anhelemos lo que Dios hará en el futuro, la glorificación. El Señor restableció su día santo y ahora le había devuelto su verdadero significado, le había devuelto el brillo, había rescatado a su pueblo de las presiones de los fariseos y les había enseñado a guardarlo con misericordia y amor. Hermano, nosotros somos pueblo del Señor, somos llamados a obedecer al Señor y somos llamados a obedecer todos sus mandamientos con amor. Dime tú, ¿qué puede ser más delicioso que cada primer día de la semana reunirnos con los hermanos para meditar las bondades de Dios y gozarnos con otros que también lo hacen? Hagamos del día del Señor un mercado para las almas. Ya no puedo explicar esto, hermanos. ¿A qué se refería los puritanos cuando decían mercado para las almas? Hermanos, traigamos a ese mercado cánticos llenos de alabanza, obediencia. Traigamos a ese mercado oración, adoración. Paguemos en ese mercado nuestros deberes de servicio. Mostremos en ese mercado nuestra gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y allí en ese mismo mercado habrá bendición para nuestras almas. El Señor nos dará paz, nos dará bendiciones, nos dará esperanza. Muchos de los detractores, termino con esto, del día del Señor dicen, ustedes son esclavos de la ley y tienen que guardar todo el día. A tan vanas y mundanas acusaciones deberíamos responder, amigo, la prueba más fehaciente de nuestra verdadera libertad es esta, que los domingos, en vez de continuar haciendo lo que hacíamos en el mundo, ahora por la gracia de Dios podemos y queremos escoger guardar el día del Señor para la gloria de nuestro Señor. Esa es la verdadera libertad del creyente, que ahora queremos obedecer al Señor, que ahora queremos imitar al Señor, que ahora queremos separar ese bendito día, no para nosotros, pues ya el Señor nos ha dado seis, sino debemos apartarlo para buscar lo santo, para buscar la edificación, para buscar ganar más almas para Cristo, para buscar
ser más conscientes de esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Hermanos, tenemos una bendita esperanza, la esperanza de que pronto estaremos con el Señor disfrutando de su día eterno, día en el que no habrá pecado, ni lloro, ni lamento, ni tentación, ni pereza, ni angustia. Pero mientras ese día llega, mientras llega ese día de reposo eterno, yo los invito, en el nombre del Señor, mis hermanos, a continuar disfrutando del día de reposo semanal que prefigura ese día eterno donde tendremos bendiciones, perfección y gozo sirviéndole a Él, mirándole a los ojos cara a cara. Gocémonos mientras tanto en estos días de reposo que son de bendición para el alma nuestra, hermanos.